yo les mencionaba al comienzo del programa que hoy vamos a tener un segmento dedicado a la salud, ¿sí? Obviamente. ¿Por qué? Porque es el Día del Pulmón. Y para eso estamos recibiendo a la doctora, ella es neumonóloga del Hospital de Clínicas, Ana María Putruele. Muchísimas gracias, Ana María, por venir. No, al contrario, para mí es un gusto poder estar acá y poder transmitir los conocimientos a lo largo de tantos años y tanta trayectoria para no asustar, sino para estar... Para prevenir, ¿no? Para prevenir más que nada y para que estén atentos a determinados síntomas de la patología respiratoria en general. Hoy es el Día del Pulmón y muchas veces pasa, Ana María, que los chequeos generales son de hipertensión, colesterol, el corazón, cómo estoy, si tengo o no tengo diabetes. Y a veces el pulmón se deja un poquito de lado hasta que aparecen síntomas. Y hoy, 25 de septiembre, las diferentes, fundaciones, federaciones internacionales dedicadas a la prevención y al tratamiento de enfermedades respiratorias declararon este día como el Día del Pulmón. Nosotros, desde el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y desde la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, lo incorporamos este día. Ya desde el 2001 está determinado. Mucha gente que se ocupa de salud respiratoria tiene este día muy en mente. Muy presente. Muy presente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un chequeo, en general, se pide una radiografía de tórax. La radiografía de tórax data de muchos años atrás, porque no había tomografía. Con el descubrimiento de la tomografía cambió el paradigma de estas enfermedades que a veces son detectables por tomografía. Los síntomas más frecuentes son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, falta de aire, que puede deberse a otras entidades como patologías cardiológicas. Entonces, falta de aire, tos, el haber presentado infecciones pulmonares, como el COVID, por ejemplo, que ha dejado algunas secuelas en el pulmón o algunas cicatrices, no para asustar a la población, el mensaje es para prevenir y para consultar. Si es necesario, los mismos médicos clínicos nos derivan o el mismo paciente dice, tuve COVID, vengo. Pero ¿cuáles son las más frecuentes que los pacientes nos refieren? O las alertas, ¿no? A las que hay que estar atentos. Por supuesto, las alertas son síntomas como tos, expectoración, flemas todos los días, el tener el hábito tabáquico, ya sea el tabaco convencional o ahora los más modernos el usan vapeo, el ¿no? vapeo con todas las implicancias y las complicaciones que trae. Tos, expectoración, el tener, algunas características como, por ejemplo, ruiditos en el pecho. Como ese silbido que muchas veces uno describe. Se llaman roncus o sibilancias, son silbiditos que uno refiere en el pecho, que también se mezcla la patología cardíaca con la respiratoria. Y dentro de las enfermedades que con más frecuencia nos consultan son aquellos pacientes que tienen asma. El asma es una enfermedad crónica que en general se manifiesta en la infancia, pero también en edades avanzadas. Es una obstrucción en la vía aérea que responde a terapéuticas específicas con broncodilatadores o con algún otro tipo de medicaciones, que no es el tema de esta charla. La bronquitis crónica, fundamentalmente en los fumadores de tabaco y también en aquellas personas que cocinan con leña, en algunos países, cocinar con leña, el humo que arraiga, eso también puede afectar. Ana María, muchos adultos mayores refieren que durante la noche sienten como una apnea de sueño, ¿no? Como esa falta de aire, falta de oxígeno. Eso es el 1% de la población mundial, presenta lo que nos denominamos trastornos del sueño. Apnea es cuando uno deja de respirar. En general son pacientes que roncan a la noche y que consultan, pero en realidad antes no se le daba tanta importancia como en el momento actual o desde hace muchos años que incorporamos, por ejemplo, en la división de la cual yo soy jefa, un área de sueño, específicamente de sueño, la cual los pacientes, en realidad el paciente que duerme solo mucho no se da cuenta, pero la esposa o el esposo
le molesta muchísimo, entonces consultan por ese ronquido. Son en general personas que tienen el cuello corto y que roncan. Eso trae una obstrucción en la vía aérea y a veces hay que, bajar de peso, los que son obesos, y usar unos dispositivos que se llaman CPAP, que te abren la vía aérea para que no se produzca esas apneas o falta de oxígeno en el organismo, que uno dice dejó de respirar. El ronquido no es normal, ¿o sí? Y en algunas oportunidades te digo porque te está mirando un montón de gente y la pareja está diciendo, ¿viste que roncar no está bueno? Además de que me despertaste hace mal. Normal no es, pero tampoco es tan patológico. Si uno está resfriado, está conjuntitivo o comió, tomó vino hasta muy tarde y se durmió enseguida, uno puede tener. Hay diferentes tipos de ronquido. Para eso hay que hacer estudios correspondientes para poder determinar. Aparte de las apneas, que es el 1% de la población, lo más frecuente es el asma, el EPOC, las infecciones, las neumonías. Todos los adultos mayores de 65 o menores también pueden tener la presencia de neumonías. Las neumonías pueden ser de diferente origen, ya sean bacterianos, virales. Existen, por supuesto, la vacunación, que es una pauta fundamental que los adultos deben recibir, la vacunación antineumocóxica, por ser el agente causal más frecuente de las neumonías. Otro es un trastorno relacionado con el corazón, que es el aumento de la presión en la arteria pulmonar, que también eso lo tratamos en forma, conjunta con los cardiólogos. Pero son las patologías que más vemos en la práctica diaria. Y por supuesto la tuberculosis, que la gente a mí me pregunta, ¿pero cómo, doctora? ¿Todavía existe la tuberculosis? Y han salido varias publicaciones de lo que ha pasado con la pandemia y el abandono de tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Cuando uno le dice, señor, ¿usted tiene tuberculosis?, se ponen a llorar. Y cuando uno refiere, señor, tiene un nodulito en el pulmón, vamos a tener que seguir con los estudios, no se ponen a llorar. Está tan mal en la mentalidad de la gente el concepto de tuberculosis, que piensan que es como el siglo pasado, el anterior, que no se curaba, y se cura, se trata. Hay tratamiento. Lo que pasa es que si hay un tratamiento adecuado, oportuno, que por supuesto se está revisando continuamente, hay métodos diagnósticos muy efectivos, pero por supuesto la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque en la pandemia no podía concurrir a retirar la medicación, y el Estado provee gratuitamente a los pacientes esta medicación. Inclusive hay un pequeño subsidio para los que trabajan y tienen tuberculosis. Ana María, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. Para nosotros es muy importante porque vos hablás, obviamente, con toda tu trayectoria y experiencia, pero también desde un lugar de prevención, de cuidado y con cariño también hacia las personas, ¿no? Muchas veces las personas sienten como alejado a los médicos y por eso tienen tanto miedo, inclusive muchos adultos mayores, de hasta preguntar. Por eso para nosotros este espacio es tan importante, así que te agradecemos muchísimo. No, es importantísimo la radiografía de tórax, y cualquier síntoma que tengan, consultar. Cosa también difícil porque estamos siempre colapsados los neumonólogos, colapsado la salud pública en general por todos estos años en los que no ha podido concurrir, y sobre todo los adultos de edades más avanzadas. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todos ustedes y al canal que nos convocó.